Y hablando de la Comisión Estatal del Agua, fíjese que hemos invitado a platicar con usted y con nosotros al titular de la Comisión Estatal del Agua, precisamente Jaime Juárez, para diversos temas, particularmente esto de las plantas de tratamiento. Él ha accedido, así es que lo saludo con gusto esta mañana. Buenos días, Jaime. Evaristo, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, qué bueno que llegó hasta acá para platicar con la gente de esta región sur. Y estamos hablando de la capacidad, difícil calcular, ¿verdad? Los hectómetros. Lo que podemos decir es que, ¿cómo se puede interpretar un 23, un 30% de capacidad? Bueno, en realidad son millones de metros cúbicos de los que estamos hablando. Un metro cúbico equivale a un metro, un espejo de agua de un metro por las tres dimensiones, un metro de largo, un metro de ancho y un metro de altura. Ese es un metro cúbico que equivale a mil litros. Así es. Ajá, así entonces, cuando hablamos de millones de metros cúbicos es porque la capacidad que tenemos instalada en el estado para almacenamiento es de 59 millones de metros cúbicos. El almacenamiento más importante que tenemos es el Vaso del Rodeo, que tiene una capacidad de 18 millones de metros cúbicos. Realmente tiene 28 y es un tema que estamos todavía trabajando con la Comisión Nacional del Agua, porque de manera administrativa le restaron 10 millones, era para 28 y ahorita solamente nos permiten almacenar 18. Que es una cantidad enorme, ¿eh? Es una cantidad importante, sin duda duda alguna. Aunque nada comparado, por ejemplo, ahora escuchábamos los datos de la presa del Cuchillo, de Nuevo León, que es de 600 millones de metros cúbicos. ¡Wow! Estamos totalmente diferentes las pues capacidades. Absolutamente, ¿no? Así Yo es. preguntaba porque ¿en qué momento se tendría comprometido los recursos? Que digas, bueno, estamos al 10, al 15% del volumen almacenado. Bueno, en principio decir que es importante hacer la discrecionalidad en el comparativo, porque esta agua está exclusivamente destinada para uso agrícola. Están muy bien determinados los ciclos agrícolas. Ahorita que está lloviendo, por ejemplo, no se utiliza esa agua, solamente se está almacenando. Y una vez que concluye el temporal de lluvias, es cuando se empieza a utilizar. Okay. Solamente es para ese uso, no tenemos ahorita otro uso público urbano. Importante esa aclaración. Y vamos a entrar de lleno, Jaime, en el tema que hoy nos ocupa. Aquí en Cadena Sur hemos dado seguimiento pues a mucha información que se ha generado a lo largo de los años. Sin duda. Nosotros tenemos más de 10 años al aire y nos tocó ver ese gran programa que implementó el gobierno de Marco Adame de 2,000 millones de pesos para sanear la cuenca del Apatlaco con plantas de tratamiento. Sin embargo, al salir el gobierno de Marco Adame, se dieron cuenta de que no había tuberías que llevaran las aguas negras a su saneamiento. Eso, decíamos, es un referente porque aquí en Palo Grande, Tlaquiltenango, la primera planta de tratamiento se hace en una población rural sin drenaje suficiente y la planta ya está totalmente lista. ¿Cuáles son las políticas, Jaime, de la Comisión Estatal del Agua ahora con esa experiencia negativa y con la obligación y responsabilidad de sanear las aguas residuales? Sin duda. Bueno, yo quisiera decirte lo que ahora comentas en blanco y negro, yo te lo puedo platicar a colores. El problema fue más grave. En algunos casos se construyeron plantas que ahí están, como el caso de la de Sosocotla, que es una inversión multimillonaria y que desde su concepción y desde su puesta en marcha nunca funcionó. Inversiones superiores a los 30, 40 millones de pesos de plantas que ahí están paradas y que nunca funcionaron. No solamente era el problema de si existía o no los colectores, era un problema finalmente una concepción y de una capacidad instalada que nunca iba a ser utilizada. Lo que nosotros hemos venido haciendo es ir tratando de rehabilitar algunas de las plantas. El caso de la de Zacatepec, por ejemplo, que estamos ya interviniéndola, para recuperar 160 litros por segundo de un caudal tratado. Y esto, bueno, estamos ya en marcha con ello, como lo hicimos en Yautepec, la planta de Yautepec para 180 litros por segundo, también la estamos, ya prácticamente la rehabilitamos, con procesos de reingeniería. Lo que hemos venido haciendo es en estos casos, y nos hemos enfocado, decías tú, de esta política de saneamiento, precisamente a tratar de recuperar, por un lado, las plantas que con alguna inversión pudiéramos recuperarlas y recuperar con ello un buen índice de agua tratada. En otros casos tenemos que dar el seguimiento a problemas porque cuando hablamos de tratamiento de aguas o no tratamiento de agua, estamos hablando también de un problema de salud. Ese es el caso de Palo Blanco. Palo Grande. Palo Grande, perdón, sí, disculpa. Sí, Palo Grande, donde justamente el problema y el planteamiento que nos hizo en su momento el presidente municipal, Carlos Franco, versaba sobre un problema
que tenía que ver con el cómo se estaban, hay un colector, falta otra parte del colector, pero el agua ahí se estaba solvando, como no había una planta de tratamiento, dejaron construida, es algo muy extraño, dejaron un tramo, sí, un colector y bueno, pues no iba a ningún lado. Tramos de drenaje sin drenaje. Sin drenaje, es correcto. Entonces, la peor parte de ello es que el agua por ahí mismo se desbordaba, finalmente pues va recibiendo agua con sólidos, con tierra y demás, basura, se va asolvando y después se convierte en una fuente donde emana el agua en lugar de colectarla. Y entonces esta agua empieza a correr por las calles a cielo abierto y es un foco de contaminación muy grande. Y nos decía en su momento el profesor Carlos Franco, decía, y el problema aquí en efecto es que es la calle principal por donde pasan los niños para la escuela, donde pasa la gente caminando. Por eso se dio el tratamiento precisamente de buscar la manera de llevar a cabo la construcción de esta planta. En efecto es una planta muy pequeña, por eso también accedimos a la construcción, porque es una planta de 1 litro por segundo que va a dar el beneficio a 1,000 personas, a 1,000 habitantes de la comunidad, y que si bien es cierto, podríamos pensar que tendríamos que atender poblaciones más grandes, lo cierto también es que no tenemos para una inversión más grande. Si quisiéramos pensar, por ejemplo, en Amacuzac, que no tiene ni una sola planta de tratamiento, una planta de unas 48 litros por segundo, que es lo que requerirían, estamos hablando de inversiones ahora, sobre todo con la nueva norma, superiores a los 140, 150 millones de pesos. Ese es el criterio que estamos tratando de utilizar, tratando de optimizar el recurso. Y particularizando en esta de Palo Grande que estamos viendo hoy en pantalla, bonita Perfecto. Planta, por cierto, ya la fuimos a ver, está maravillosa. Pero ¿qué va a pasar, Jaime, con esos colectores que hacen falta? ¿Quién los va a construir y cuándo va a entrar en operación? ¿No se va a deteriorar? ¿No va a quedar como esos obras que estamos mencionando? Yo agregaría la regional de Jojutla, correcto, que por mucho tiempo estuvo sin operar un solo litro porque no tenía tuberías. ¿Qué va a pasar aquí? Por eso preguntábamos, ¿cuál es la política? Ya se visualizó un problema, la solución era una planta, pero ¿cómo le van a hacer aquí específicamente para abastecer de aguas negras? Sí, cómo no, Evaristo. Pues mira, comentarte que justamente esta planta va a dar el servicio completo a la comunidad. El acuerdo que tuvimos con el presidente municipal es que nosotros dotábamos de la planta y que ellos se harían cargo de la red de drenaje, de los colectores. ¿El municipio los va a construir? El municipio. Sin embargo, yo quiero decirte que en una política de responsabilidad del gobierno del Estado, si por alguna razón las autoridades municipales no cumplen la promesa empeñada, la palabra empeñada, nosotros no dejaríamos esto así, por supuesto, porque fueron 8 millones de pesos de inversión, sí, no es cualquier cosa, y nosotros tenemos pues ya un convenio, tenemos un acuerdo con las autoridades municipales para realizar inversiones en el municipio. Lo que nosotros haríamos sería hacer una reconversión. Si ya tenemos esta planta de tratamiento y teníamos pactado por un compromiso del señor gobernador alguna otra obra, pero si las autoridades municipales no se hacen cargo de lo que falta, entonces lo haríamos nosotros y obviamente pospondríamos la realización de otras obras que nos solicitó el presidente municipal, porque esto es prioritario, no puedes dejar una planta, claro, ahí nada más, ¿no? Exacto, entonces, exacto, para que no pase lo mismo que las correcto, otras, ¿no? Correcto. ¿Y qué plazo perentorio se fijaron? Es decir, estamos en julio 2022, ¿cuándo acordaron con el municipio que estaría ya trabajando y teniendo lista la red de drenaje? Bueno, nosotros lo que hicimos precisamente para concretar la entrega, porque así estaba planteado en el catálogo de conceptos, era precisamente entregar una planta funcionando. Es una excelente planta, como bien señala, está totalmente equipada con un reactor anaerobio de flujo ascendente, tiene un reactor aerobio, tiene colector, tiene lecho de secado, es decir, es una planta muy buena, es una planta integral que además va a permitir la reutilización del agua al partir del cumplimiento de la norma, porque se va a conectar hacia los canales de riego. Esto es muy importante, se va a reutilizar el agua. De tal manera que lo que nosotros ahora estamos pensando es entregar esta planta porque ya está funcionando de hecho, pero en caso de que al hacer la entrega con las autoridades municipales
ellos nos pudieran decir, y lo quiero decir con toda claridad, no es que no se quiera o no, él me puede decir, bueno, no tengo el recurso para hacer el colector que falta, entonces, repito, lo haría la Comisión Estatal del Agua, y eso lo podríamos hacer este mismo año, así es que no hay problema, este mismo año quedará funcionando esta planta al 100%. Correcto. ¿Y cuál es la cantidad, qué falta, diríamos, de manera llana para que empiece a operar? ¿Cuántos metros de tubería? ¿Cuántas redes? ¿Cuánta inversión? ¿Tienen ese dato? Hicimos una visita, personalmente estuve ahí recorriendo justamente la zona, y se trata, como tú seguramente ya lo recordarás, es una zona que tiene un declive muy sí. importante. La planta quedó ubicada en la parte baja para aprovechar la gravedad y evitar bombeos, pero hay dos calles en realidad, que son las dos calles principales que bajan, una está la escuela, la otra es la calle principal que sube, y hay parte de los colectores, faltan algunas partes. Nosotros consideramos que debe de ser sobre 800 metros de colector lo que le falta. Hay que desasolvar el que actualmente existe, que repetimos, se trataba de un tramo de colector que no iba a ningún lado, entonces hay que desasolvarlo. Llevaba muchísimos años ese colector, eran los compromisos que había hecho las autoridades municipales, pero repito, si por alguna razón no tienen el recurso o algo falta, lo vamos a hacer nosotros. Actualmente, a pesar de que se encuentra solvado, ya está recibiendo un pequeño flujo de agua a la planta. Con eso es con lo que está operando en este momento, porque no debe dejar de funcionar. Recuerda que cuando se construye una planta hay un periodo que le llamamos de estabilización. En este momento la planta se encuentra en ese periodo de estabilización, que es prácticamente cuando se activan los mecanismos bioquímicos para que la planta haga su función, ya no haya los olores que normalmente emanan de una planta de tratamiento, y eso es una señal importante. Cuando una planta de tratamiento emite olores fétidos, es que no está estabilizada, es en efecto, no se está realizando bien el proceso. Cuando no lo hace, quiere decir que está funcionando perfectamente. Ahorita la estamos estabilizando, son 800 metros más o menos, 820 metros de colector, lleva unas cajas rompedoras que le llamamos precisamente por el declive, para evitar que llegue el agua con tanta fuerza, y la interconexión que llevaría la red de colectores. Son 3 puntos de interconexión y finalmente la conexión a la planta de tratamiento. Esto es lo que conlleva esta obra, y que estaríamos próximamente anunciando cómo se va a realizar, si es con recurso estatal, si es con recurso estatal y municipal, o si en efecto el municipio lo va a llevar a cabo. Correcto. ¿Para cuántas tomas domiciliarias tienen el dato? ¿Cuántas tomas domiciliarias van a poder conectarse? Que esas también hay que hacerlas porque claro, no las tienen. Y de ese total, ¿cuántas, como ha mencionado, ya están descargando? Ahorita ya están descargando muy pocas, son alrededor de 24 tomas domiciliarias, pero la intención evidentemente es que todos los vecinos de la zona aprovechen esta red. ¿Qué serían? ¿Unas 300, 500? Deben de ser unas 146, 150 tomas. Normalmente también es un tema que tenemos que tratar en la zona, porque hay mucha gente que le gusta, tienen terrenos muy grandes, ¿no? Ponme dos descargas. No, tenemos que ver ese tema, se hace un levantamiento. Toda esta información nos la da lo que sería el proyecto ejecutivo. Correcto. Y bueno, en general, hablando ya del resto de las plantas de tratamiento, particularmente en nuestra región sur de Morelos, ha mencionado que se está trabajando en Zacatepec. ¿Nos puede, por favor, de manera general comentar qué se está haciendo en general con las plantas, 1, inutilizadas, 2, subutilizadas, y 3, probablemente que se vayan a construir? Bueno, empezaría por las últimas, porque es un tema que la comunidad debe conocer. Ya esta va a resultar emblemática, esta última planta que estamos platicando, la planta de la comunidad de Palo Alto, porque... Palo Grande. Palo Blanco, Palo Alto, Palo Grande. Esta va a resultar emblemática porque es la última que podemos construir con la tecnología convencional. Ya entró la nueva norma 001 que reemplaza los parámetros de demanda biológica de oxígeno por la demanda de DQO, que son demanda química de oxígeno. Son parámetros mucho más estrictos. ¿Qué quiere decir? Porque son aguas que normalmente van a descargarse hacia aguas superficiales. De campos de riego, de cultivo. Correcto. Entonces, a la nueva norma que se ha impulsado a nivel federal nos obliga a cumplir parámetros mucho más estrictos. Está muy bien. Yo creo que haríamos un falso debate diciendo no estamos de acuerdo, porque pues quién no quiere mejores parámetros, mejores aguas,
Sin embargo, la problemática que deriva de ello es que las inversiones que se requieren, una planta como esta de 1 litro por segundo, que nos costó casi 8 millones de pesos, con los nuevos parámetros, estaría costando unos 25, 30 millones de pesos. Ese es el grave problema que se tenemos. Se vuelve incosteable. Así es, y ahora pues ya la Federación ha determinado que no nos van a permitir construir más plantas si no cumplen la nueva norma. ¿Y qué pasó, perdón, Jaime? Sí. La del INTA, que presumía una tecnología nueva y además económica, que instaló aquí en Tehuixtla, no sé si siga operando, costó 2 millones de pesos. Bueno, hay muchas plantas que traían una gran expectativa. Lo cierto es que no se han cumplido los parámetros, muchas de ellas no están operando porque, bueno, resultaban incosteables para los propios organismos operadores su operación. La situación es que hay, ahora ya tenemos 67, yo algún día te daba el dato, Evaristo, que cuando iniciamos solamente teníamos 35 plantas funcionando de 141 que había en el estado. Ahorita ya tenemos 67 plantas operando, y lo que ahora hacemos me da pauta para el segundo punto que me hacías de tu pregunta. Ajá. ¿Qué estamos haciendo? Estamos rehabilitando plantas. Eso es lo que vamos a hacer ciertamente con la tecnología convencional o anterior, ¿sí? No va a cumplir la nueva norma, pero bueno, por ejemplo el caso de la de Acapatzingo, que es la planta más grande del estado, que es para 760 litros por segundo, una planta importante. Un verdadero monstruo. Un monstruo y muy, muy buena planta, por cierto. Esa pues ya la recuperamos la operación, la tenía una empresa española que la verdad estaba provocándose un daño a las finanzas públicas gravísimo, ya se las quitamos, estamos litigando el tema, y esta planta, por ejemplo, operaba solamente 180 litros por segundo, de 760 que tienes, y todo el resto del agua que se generaba en Cuernavaca, pues va a parar justamente al río Apatlaco. Lo que nosotros ahora estamos haciendo es potenciar esa planta, la estamos a través de colectores, a través de cárcamos de bombeo y de rebombeo, para conducir el agua y tratar las aguas que se generan en la ciudad de Cuernavaca. Eso es lo que estamos haciendo en Zacatepec, vamos por la misma línea, estamos ya trabajando sobre... Zacatepec, ¿cuánto contra cuánto tenemos ahí? Bueno, actualmente Zacatepec solamente está operando un módulo de la planta que está sobre 40 litros por segundo. Contra su capacidad total que es de 120 litros por segundo. Lo que estamos haciendo ahora... ¿Está conectado al ingenio, la de Zacatepec? ¿O el ingenio tiene su propia planta? El ingenio tiene su propia planta. Ahí es un tema, nosotros tenemos que trabajar, porque podríamos generar ahí un círculo virtuoso, quiero decirte, lo platicábamos con el presidente municipal, José Luis Maya, que podríamos, hay un cargo que tiene, un pago que realiza mensualmente el Estadio Coruco Díaz. Tú sabes que los pastados son especiales para un estadio de fútbol. Que según lo trajeron creo que de Wimbledon, ¿cómo se llama el estadio? El de que está en Inglaterra. De Manchester. Algo así. Ajá, de Wembley. El estadio de Wembley. Eso me acuerdo que dijeron que era un pasto especialísimo. Son pastos muy, muy finos, muy buenos, muy caros. Entonces, pues no se ha dejado perder, nada más que pues cuesta más de 50,000 pesos mensuales el recibo del agua. Mucha agua ahí. Así es, entonces lo que ahora queremos, y le decíamos a José Luis Maya, que viéramos la posibilidad de construir una línea, le llamamos líneas moradas, para el aprovechamiento del agua, cumple la norma, y conducir el agua de la planta de tratamiento para el regado, y se habría un ahorro fabuloso ahí de recursos. Como la línea morada de Teques, que no sé si funcione. Está funcionando. El caso de Teques, nosotros lo queremos tomar como un caso piloto, lo administra el sistema de agua, lo administra la Comisión Estatal del Agua. Entonces queremos nosotros ahí ir impulsando nuevas prácticas exitosas, para que precisamente puedan ser implementadas en el Estado. Lo que queremos ahí es generar una cultura de pago, una nueva cultura del agua, aprovechamiento y reutilización de aguas tratadas, y la buena canalización de las aguas que son utilizadas. Correcto, entonces Zacatepec 40 está muy por abajo de su capacidad. Seguimos en este recuento de plantas que tenemos y que no usamos. Vamos a la de Jojutla. La regional en Tlatenchi también decían, no sé qué capacidad tenga, pero en su momento se dijo que era de mucha capacidad. Es de 40 litros por segundo su capacidad total, y ahí lo que tenemos que hacer también es ¿también 120 o sí? No, solamente va para 40. Eso es ¿Y entonces ahorita cuánto está dando? Ahorita está sobre 16 litros por segundo. Okay. Ahí tenemos que revisar no solamente la planta, rehabilitar algunos equipos que pudieran estar fuera de servicio, sino también revisar la red de colectores, porque normalmente también lo que viene sucediendo es que cuando se obstruyen, nos pasó recientemente en el caso de Tepalcingo, donde de pronto nos lanzaron una emergencia de que no estaba recibiendo la planta tratadora el agua para la cual se había creado, y que la estaba recibiendo. Algo sucedió.
Nos sorprendió mucho cuando nosotros tenemos un equipo, un robot que metemos en las líneas y se encontraba un tramo de tronco con raíz de aproximadamente 2 metros de longitud, justamente taponó en esta zona. Nos sorprende por cómo se introdujo ese tronco a la red del drenaje, no lo sabemos, pero estaba obstaculizando. Ya lo que se hizo, pues evidentemente fue triturarlo ahí in situ y sacar los pedazos y rehabilitar la Tremendo línea. eso, ¿eh? Cosas de ese tipo suceden y es lo que tenemos que hacer una revisión integral de la planta. Ya que lo comenta Jaime, si usted se va ahorita a lo largo del río Apatlaco, por las tuberías que hay de fierro ahí que conducen aguas negras, hay una fuga terrible ahí, terrible, están cayendo las aguas negras ahí al río, algunas salen de las tuberías, otras salen de los pozos de visita que están instalados, un tema que también se ha dejado y que es urgente revisarlo, por eso llama la atención este tema de que eso van a hacer, porque mucha agua negra se pierde en el camino suponemos, hacia esa planta de tratamiento. Otra, bueno, no sé si haya más, la de Tehuixtla, que ya mencionamos. Sí. ¿Esa cómo está? La de Tehuixtla también la tenemos nosotros en convenio, también estamos tratando de rehabilitarla, no recuerdo exactamente el caudal tratado y su capacidad instalada, pero en general yo te diría que las que hemos podido ir rehabilitando es un programa que traemos muy preciso, justamente por el tema, no olvidemos que hay una demanda colectiva, por el tema de la contaminación del río Apatlaco, que hay que decirlo. Que tiene 3 sexenios ya con ¿no? Así es. La única diferencia es que esta vez sí le estamos metiendo acciones como la que yo te comento. Tenemos una nueva planta, por ejemplo, en Xochitepec, que también iba a descargar al mismo río Apatlaco. Era increíble, un gran despropósito que en Atlacholoaya, el penal de Atlacholoaya, no contara con una planta de tratamiento. Es increíble, con la comunidad tan grande, ¿no? Así es. Confinada bueno, ahí. Pues ya también con una inversión de 8 millones de pesos ya tiene una planta de tratamiento y además esa agua se va a utilizar para el riego. Lo que hicimos también en la zona de Cuernavaca con la planta de tratamiento de Acapatzingo, todas estas son acciones que van contribuyendo a que evitemos de una manera importante que las aguas lleguen crudas, como se les llaman, al río, a las barrancas y contaminen el Apatlaco. Pero creo que falta un esfuerzo importante, hemos sido insistentes con la Comisión Nacional del Agua, porque finalmente es jurisdicción, es atribución de la Comisión Nacional del Agua generar un programa de fiscalización de descargas clandestinas y de una manera quizá primero preventiva, invitar a la gente, darles un tiempo para que corrijan y se conecten a los drenajes, o bien para empezar a aplicar multas, porque es una gran irresponsabilidad que continuemos contaminando de esta forma pues tan indolente, ¿no? Nuestras fuentes de agua, que recordemos que la gente tiene que saberlo, nos estamos suicidando, nos estamos matando a nosotros mismos. Estas aguas son las mismas que después se infiltran los acuíferos, y los acuíferos es donde obtenemos el agua para consumo. Entonces hay que ver y hay que ver si de estas pandemias que tenemos, estas enfermedades tan raras, pues no tienen su origen en esta mala utilización del agua. Que podría ser un factor. Pues parece que son todas las plantas, Zacatepec, Jojutla, Tehuixtla, no conozco ninguna más, la de Palo Grande, que está apenas operando, y no sé si haya en camino alguna otra en proyecto. Actualmente tenemos trabajando... no, pero en la región. En la región tenemos que trabajar en la zona de Amacuzac, en Puente de Ixtla. Estamos trabajando también para la zona de en la parte alta de Puente de Ixtla, en Tilzapotla. Tenemos ahí un caso delicado. También no son cosas inexplicables, de verdad. Ahora que comentabas esa gran inversión que se generó en otra administración, ¿cómo es posible que hayan hecho las plantas de tratamiento dentro casi de los lechos de los ríos? Pues en las primeras crecidas, pues todas estas quedaron pues, prácticamente derruidas, destruidas, o inclusive se las llevó la corriente. Entonces tenemos el caso de Tilzapotla, que es delicado, porque hay una presa en Tilzapotla que está prácticamente la planta de tratamiento dentro del vaso de la presa, y cuando sube un poco el nivel, bueno, pues se mezclan las aguas. Entonces estamos trabajando con un proyecto para sacar esa planta. Prácticamente es construir una nueva planta, esta ya no hay manera de rescatarla. Que también se celebró mucho su construcción. Sin duda, lástima. Bueno, pues nos ha agotado el tiempo, agradecemos al maestro Jaime Juárez López, titular de la Comisión Estatal del Agua, de su visita, un tema del cual apenas hemos visualizado una parte,
lo hemos dicho, aquí le hemos dado seguimiento, preocupados también, recogiendo la preocupación de la gente por la contaminación tan grave que tenemos y sobre todo con una inversión multimillonaria en plantas de tratamiento que no se está aprovechando. Así es que en este primer momento, pues ya lo escuchamos. Vamos a esperar cómo va a ir avanzando. Lo que nos preocupa, Jaime, es que ya más les quedan 2 años. 2 años. Y todo lo que puedan hacer lo tendrán que hacer en este periodo. Tenemos paralelamente estas plantas valorizadoras de basura, que ahí están, millones también de pesos ahí estáticos, inutilizados, elefantes blancos, y eso es lo que ya la gente pues se preocupa, ¿no? Que no quede igual todo esto. Así es que asumimos su compromiso, se lo compartimos a usted y estaremos al pendiente de todo esto que se ha dicho para rescatar, para utilizar sobre todo las plantas de tratamiento, que lo ha dicho bien. Si seguimos así, esta contaminación más tarde que temprano nos puede cobrar y muy caro, ¿no? Sin duda. Yo solamente agregaré un punto, Evaristo, si me lo permites, muy Adelante. breve. Dicen por ahí que lo que no se mide no se puede mejorar. Yo quiero dar el dato muy preciso, importante y contundente, que cuando nosotros integramos esta administración solamente se trataba el 20% de las aguas que producía en el consumo humano en el estado de Morelos. Actualmente estamos sobre 34%. Y cuando concluya la administración, muy a propósito señalabas, ya empieza el cierre de esta administración, lo hemos de dejar sobre el 40 y 42%, con lo cual ya dejamos ese último lugar que teníamos a nivel nacional y estaremos ya muy cerca, si no es que por arriba de la media nacional. Así es que vamos trabajando. Anotado ese compromiso, más del 44%. Pues gracias al maestro Jaime Juárez López por su visita, estaremos atentos, cualquier momento pues lo volvemos a invitar, ojalá que esté con nosotros y que tenga un excelente día. Muchas gracias y un saludo al auditorio.